Hola a todos, mi nombre es Andrés Rodríguez. Hoy voy a hablarles del sistema nervioso central, específicamente del cerebro. Esto por parte de Neurotech UCB. Muy bien. El outline. ¿Qué es el cerebro? Vamos a ver también las partes del cerebro, los lóbulos cerebrales, ejemplos de enfermedades que le afectan al cerebro y por último, ejemplos de interfaces que interactúan con nuestro organismo. Muy bien. ¿Qué es el cerebro? El cerebro, como lo vemos acá, es un órgano que consta de diferentes regiones, tiene diferentes lóbulos y diferentes núcleos. Funciona como una unidad, es decir, tenemos áreas especializadas en ciertas actividades, sin embargo, esas actividades no podrían llevarse a cabo sin la colaboración de otras áreas cerebrales, además de que ambos hemisferios cerebrales comparten información de manera continua. Todo lo que pasa en uno de los hemisferios se comunica inmediatamente al otro hemisferio y viceversa. Pesa alrededor de 1,5 kilogramos, consume alrededor de 20 watts de energía, consume muy poca energía para las funciones que lleva. Consta de 100 billones de neuronas, tiene un montón de neuronas y cada neurona consta de miles de conexiones neuronales. Es decir, que en el cerebro existen billones de conexiones neuronales. Y por último, en el cerebro tenemos alrededor de 160.900 kilómetros de vasos sanguíneos. Muy bien, las partes del cerebro. Vamos a hablar de esto en este momento. Aquí tenemos el hemisferio cerebral. Es la mitad del cerebro, por así decirlo. Después tenemos el cuerpo calloso en la parte de aquí y conecta ambos hemisferios cerebrales para que puedan compartir información. Tenemos el diencéfalo que se encuentra acá, el mesencéfalo, el puente, tenemos el cerebelo que se encuentra en esta parte, tenemos el bulbo raquídeo que también se llama médula oblongata y tenemos aquí la médula espinal. Y aquí tenemos la misma imagen pero en una radiografía. Y por último cabe recalcar que todas las partes del cerebro funcionan de manera interconectada, todas cumplen funciones acompañadas del trabajo del resto del material cerebral. Muy bien, el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo se encuentra en esta parte del cerebro, es la médula oblongata. En el bulbo raquídeo se encuentran centros de control para funciones autónomas y vitales como el de la digestión, la respiración y el ritmo cardíaco. Aún la respiración puede considerarse un caso especial porque tenemos un cierto margen de control en la respiración. Yo puedo dejar de respirar o respirar a voluntad, pero si dejo de respirar por un periodo de tiempo a voluntad, mi cuerpo me va a obligar a respirar. Entonces no es del todo autónomo, no es del todo algo que pueda controlar de manera voluntaria, por así decirlo. Después tenemos el puente. El puente es esta región de acá. Esta se conecta con el bulbo raquídeo aquí y lo que hace es enviar la información motriz del cerebro hacia el cerebelo. Esta se encarga de enviar la información corporal y esto lo vamos a ver en un momento porque el cerebelo es muy importante para el movimiento de nuestro organismo. Muy bien, el cerebelo se encuentra en la parte posterior de nuestro cráneo. El cerebelo está encargado, por ejemplo, del tono muscular. Para que yo esté sentado de esta manera, mis músculos tienen que tomar cierto tono, cierta fuerza. Yo no estoy consciente de todo este movimiento o de toda esta tensión. Mi cerebelo es el que se encarga de este trabajo. Además, el que el cerebelo recibe información motriz, porque modula la fuerza y el rango de movimiento de nuestro organismo. Por ejemplo, el cerebelo manda una señal motriz al cerebelo y eso ayuda a que nuestros movimientos, nuestras manos, por ejemplo, las podamos mover de manera fina. Ese es el trabajo del cerebelo. Sin el cerebelo, nuestros movimientos serían erráticos y un poco robotizados. No podríamos hacer muchos trabajos. Además de que está ampliamente involucrado en el aprendizaje de habilidades motrices. Muy bien, el mesencéfalo. El mesencéfalo se encuentra en esta región. Este se conecta con el puente y además de que se encarga de funciones sensoriales y motrices, se encarga de parte del movimiento ocular y también se encarga de la coordinación de reflejos auditivos y de los reflejos visuales. El diencéfalo. Este se conecta con el mesencéfalo en esta parte, en esta región,
y tiene dos estructuras importantes, las cuales son el tálamo y el hipotálamo, que vamos a ver en un momento. Bueno, aquí vamos a ver el sistema límbico. Es un sistema que involucra varios circuitos y estructuras neuronales que se relacionan con el procesamiento emocional. Posteriormente les voy a explicar algunas de las partes del sistema límbico y vamos a ver su importancia. Muy bien, un ejemplo de un paciente al que se le dañó parte del sistema límbico. Sin emociones se cometen errores. Vamos a ver, este es el trabajo de Antonio Damasio. Es un neurólogo, investigador y profesor, ganador de varios premios por su trabajo. Es un investigador que le recomiendo buscar sus lecturas. Es muy importante conocer su trabajo para conocer un poco más de cómo funciona nuestro cerebro y tener más claridad sobre el trabajo que se está llevando a cabo. Damasio evaluó hace mucho tiempo a un paciente llamado Elliot. Este paciente había tenido una cirugía cerebral porque tenía un tumor cerebral, entonces tuvieron que retirar un montón de tejido cerebral para salvarle la vida. El daño involucraba gran parte del lóbulo frontal, especialmente el relacionado a la toma de decisiones. Y también se dañó partes subcorticales, es decir, por debajo de la corteza cerebral. Este hombre, después de un tiempo pasada la cirugía, dejó de sentir emociones. Es en ese momento en el que empezó a cometer muchas cosas extrañas. Empezó a tener conductas muy irracionales en su vida. Empezó a perder trabajos. Empezó a tener matrimonios y divorcios muy juntos en el tiempo. Además, no era capaz de tomar decisiones. Es algo muy importante porque ahí con Damasio descubrimos que las emociones son muy importantes para nuestro bienestar. Son muy importantes para ser seres establecidos, para poder adecuarnos a la sociedad. Este hombre perdió toda esta parte del cerebro, ya no podía tomar muy buenas decisiones, a pesar de que en las pruebas de inteligencia él tenía resultados que iban por encima de la media, era muy inteligente. Sin embargo, no tenía las emociones para regular su conducta y cometía muchos errores. Muy bien, aquí está el hipocampo. Aquí tenemos el hipocampo. Esta parte es el lóbulo temporal. Se encuentra dentro del lóbulo temporal. Y se llama hipocampo porque hipo viene de caballo, porque se parece a un caballito de mar. Y aquí tenemos una imagen. También, si juntas ambos hipocampos, lo juntas con el paralelo, parece una mariposa, pero le pusieron hipocampo. Esta estructura forma parte del sistema límbico. Se encuentra, como les mencioné, en el lóbulo temporal. Es muy importante para el procesamiento de la memoria explícita. Eso se los voy a explicar en un momento. Y su nombre se debe a que se asemeja a un caballito de mar. Muy bien, aquí tenemos al paciente HM. Es un paciente que sufrió un accidente de bicicleta, lo cual lo llevó a tener muchos problemas por ataques epilépticos y no podía llevar una vida normal y de hecho su vida estaba en riesgo por los ataques que sufría. Entonces los doctores evaluaron su caso y decidieron que extraerían parte del hipocampo, una parte del cerebro que en ese entonces no se conocía muy bien, que digamos. En el proceso también destruyeron la amígdala. El paciente ya no era capaz de formar ni retener nuevos recuerdos. Cuando le contaban una historia, pasaban minutos y él la olvidaba totalmente. O cuando alguien lo visitaba en casa y él no lo conocía, se presentaban con él, pasaban unos minutos y olvidaba quiénes eran los que lo habían visitado y se volvía a presentar. Y las personas tenían que volver a presentarse. Sin embargo, él era capaz de aprender nuevas tareas complejas. Y ahí es donde entran los tipos de memoria. Si ven acá, tenemos la memoria explícita. El hipocampo trabaja la memoria explícita, es decir, la memoria que podemos decir. Es la memoria de la que podemos hablar. Yo puedo hablar de historias, puedo hablar de cosas que he aprendido. Pero él ya no las podía retener. Sin embargo, él sí podría ser capaz de aprender a hacer cosas. Por ejemplo, le enseñaron a dibujar dibujos muy complejos viendo un espejo, su mano en un espejo. Y al principio lo hacía muy mal. Y empezaron a hacerle trabajar el mismo dibujo varias veces hasta que al final lo hacía sin ningún problema, pero sin embargo él no recordaba haber dibujado eso jamás, pero sí lo podía hacer. Entonces su cerebro sí era capaz de aprender nuevas tareas, pero no era capaz de recordar lo que había pasado. Muy bien, aquí tenemos la amígdala. Esta es la amígdala, se encuentra acá
Aquí la tenemos en otra vista, en la vista ventral, aquí en la lateral. Se encuentra justo al lado del hipocampo. Es una estructura que se relaciona con la memoria emocional y con la asociación de emociones. Cuando nosotros nos asustamos de algo, nuestra amígdala lanza una señal que hace que nosotros probablemente empecemos a evitar el hecho o el objeto o lo que sea que nos haya causado miedo. Esta área también es importante en el proceso de la asociación del miedo, como les acabo de mencionar, y también regula la ira. Su forma se asemeja al de una nuez. Además de que envía una señal cuando la persona se encuentra en una situación estresante, provocando tres tipos de respuesta. De respuesta de lucha o huida, pero hay un tipo de respuesta más, que es el de parálisis. Es una especie de parálisis. Es como que hay gente que se asusta y corre. Hay gente que se asusta y quiere pelear. O hay gente que se asusta y se paraliza totalmente. Entonces ahí tenemos los tres tipos de respuestas. Aquí tenemos al tálamo. Esta se encuentra encima del hipotálamo y recibe información de todos los estímulos sensoriales. Recibe información de nuestro tacto, de nuestra vista, del oído, excepto del olfato. Todos estos estímulos llegan al tálamo, menos el olfato, antes de llegar a la corteza cerebral. Los estímulos llegan por aquí, llegan por la médula espinal, llegan al tálamo, o llegan por la vista y van al tálamo. Acá el tálamo se encarga de organizar la información que llega a nuestro organismo y las envía a las áreas pertinentes. Además de que se encarga de integrar los sentidos, evitando que la información sensorial se cruce y llegue al lóbulo equivocado, como les acabo de mencionar. Muy bien, aquí tenemos el hipotálamo, que se encuentra justo encima de la glándula pituitaria. El hipotálamo es un conjunto de núcleos cerebrales que se involucran con la regulación del sistema nervioso autónomo, como la respiración y demás. Controla las glándulas pituitarias que liberan hormonas. Las glándulas pituitarias están encargadas de liberar hormonas importantes para nuestro organismo. También regulan conductas esenciales como la sed o el hambre, además de que se encarga del trabajo en las respuestas fisiológicas, de las respuestas de la lucha o huida que les mencioné antes. Muy bien. Tenemos los ganglios basales. Son un conjunto de núcleos subcorticales. ¿Qué es un núcleo cortical? Es una masa cerebral que se encarga de una función específica. En este caso, se relacionan de manera indirecta con el sistema nervioso emocional. ¿Por qué? Estas lo que hacen es gestionar las respuestas motoras inducidas por estados emocionales. Cuando yo siento asco o cuando cualquiera siente asco, solemos poner expresiones faciales. Esas expresiones faciales son el resultado del trabajo de estos núcleos cerebrales. Y un dato importante e interesante es que la sustancia negra, la que se encuentra justo aquí, se encuentra justo al lado del lóbulo temporal. El lóbulo temporal maneja las funciones auditivas de nuestro cerebro. La sustancia negra libera dopamina. La dopamina es un neurotransmisor excitatorio, es decir, activa el trabajo de las neuronas que están alrededor de la dopamina. Entonces, cuando una persona tiene exceso de dopamina, esta se libera justo al lado del lóbulo temporal. Y es lo que pasa en las personas que tienen esquizofrenia. Los esquizofrénicos tienen exceso de dopamina. Por eso también se plantea llamarlo el síndrome dopaminérgico. Y esta dopamina hace que las personas con esquizofrenia tiendan a escuchar voces, porque activan este tejido neuronal. Muy bien, vamos a hablar de los hemisferios cerebrales. Aquí tenemos los dos hemisferios, con partes que ya hemos mencionado hace un momento. El hemisferio derecho se vincula con el procesamiento de las emociones, con el procesamiento de la información visual, con la atención externa a lo que pasa fuera de mí. Y controla el hemisferio izquierdo del cuerpo. Mi hemisferio derecho controla mi mano izquierda y mi pie izquierdo. El hemisferio izquierdo se encuentran los centros del lenguaje, Broca, Wernicke, regula la atención interna, regula la atención que yo tengo sobre mi propio cuerpo. Además de que controla el hemisferio derecho de mi cuerpo. Pero cabe recalcar que a pesar de que estos hemisferios estén especializados, están conectados todo el tiempo por el cuerpo calloso. Entonces todas las actividades que hace el hemisferio derecho se conectan y se pasan y se avisan al hemisferio izquierdo. Entonces toda la información se comparte todo el tiempo.
Por eso es un mito que exista gente que tenga una predominancia cerebral para ser, digamos, más... para ser más creativa, por ejemplo. La gente no es más creativa porque uno de sus hemisferios o por tener más trabajo en el hemisferio derecho, sino es más creativa por diferentes condiciones. Pero es mentira que solo el hemisferio derecho esté relacionado con la creatividad. El hemisferio izquierdo también trabaja en la creatividad y además de que trabajan siempre en conjunto. Aquí tenemos un caso muy interesante sobre el cuerpo calloso escindido. Tenemos a Gazzaniga, es un psicólogo, neurocientífico, investigador, profesor, médico, estudió pacientes con el cuerpo calloso escindido. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos el cuerpo calloso. En algunos pacientes agarraron ese cuerpo calloso y lo partieron a la mitad. Se dividió el cerebro de pacientes epilépticos por la mitad porque tenían unas epilepsias generalizadas tan complicadas que ningún medicamento ayudaba con la condición, así que tomaron la decisión de partir el cerebro a la mitad para ver si es que los pacientes podían mejorar, y efectivamente los pacientes mejoraron después del tratamiento, dejaron de tener ataques epilépticos. Entonces posteriormente se estudió el comportamiento de estos pacientes y a priori, a primera vista, parecían normales, no había ningún problema en su conducta, pero el problema llegó cuando empezaron a mandar la información a uno de los hemisferios sin que el otro se entere. Por ejemplo, tapaban uno de los ojos y al ojo derecho le mostraban una imagen. Veía la imagen la persona y cuando le preguntaban al otro hemisferio cerebral qué es lo que estaba viendo, la persona no podía responder. Decía que no veía nada. O cuando a la persona le tapaban un hemisferio cerebral y le pedían a ese hemisferio que haga una tarea, digamos que al derecho le pedían que dibuje una imagen que estaba viendo el hemisferio, de hecho, estaba dibujando con la mano izquierda, pero con el ojo izquierdo tapado. Entonces, como el ojo izquierdo no podía ver la actividad de la mano izquierda y lo que estaba haciendo el otro hemisferio, la persona creía que no estaba haciendo nada. Y nos ha dado a conocer muchas cosas más sobre el cerebro. Es un escritor, es un investigador que necesitan conocer y necesitan investigar para conocer mejor el trabajo del cerebro. Muy bien, después vamos a hablar de los lóbulos cerebrales. Aquí los tenemos. Tenemos el lóbulo frontal, que se encuentra en esta parte. Aquí tenemos el lóbulo parietal, incluye toda esta sección. El lóbulo occipital es la parte posterior del cerebro, está por la nuca. El lóbulo temporal, que se encuentra acá. Muy bien. El lóbulo frontal es esta parte de acá. Porción anterior del cerebro se relaciona con las funciones ejecutivas, motoras, con la memoria de trabajo, la planificación y el lenguaje. Por ejemplo, la memoria de trabajo es la memoria que utilizamos para hacer una tarea. Por ejemplo, yo tengo que hacer un cálculo matemático, tengo que pensar en alguna fracción o tengo que hacer una multiplicación. Entonces yo uso mi memoria de trabajo para hacer esa tarea y posteriormente esa información o se guarda o se desecha. Generalmente se desecha, no nos quedamos con todo, pero a veces cuando estudiamos usamos primero la memoria de trabajo para pensar en algo y después esa información con la repetición y con el trabajo se empieza a almacenar en el cerebro. Tenemos el lóbulo parietal, que se encuentra acá. Este lóbulo se relaciona con las sensaciones somáticas, es decir, del cuerpo. Se relaciona con nuestra sensación de cuerpo, ayuda a tener una representación de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando yo cierro los ojos, sé cómo está mi cuerpo. Puedo tocar mi cuerpo, puedo sentirlo, puedo saber dónde están mis pies, dónde están mis manos. Hay personas que tienen daños en este lóbulo y pierden la capacidad de caminar con los ojos cerrados. Si cierran los ojos se caen porque no sienten su cuerpo. Entonces necesitan ver para tener cierta idea de cómo está. Y también nos ayuda a interactuar con el mundo externo, porque si no tenemos una representación de nuestro cuerpo, ¿cómo puedo manipular objetos? Por ejemplo, yo no puedo usar el mouse de mi computadora si no sé cómo están puestas mis manos, si no las puedo sentir. Entonces es muy importante. Tenemos el lóbulo temporal que se encuentra en esta parte. Se vincula con la audición, además de que sus partes más profundas, que mencionamos hace un momento, que son el hipocampo y la amígdala, se relacionan con el aprendizaje, con la memoria y con la emoción. Después tenemos el lóbulo occipital. Esta parte del cerebro
se relaciona y está profundamente involucrada con la información visual. Casi toda la información visual llega directamente al lóbulo occipital después de pasar por el tálamo. Muy bien, tenemos algunos ejemplos de enfermedades que le afectan al cerebro. Tenemos la fascia. La fascia usualmente se asocia con lesiones en el área perisilviana del hemisferio izquierdo, área del lenguaje. ¿Por qué se llama perisilviana? Aquí tenemos una línea. Esta línea es la cisura de Silvio. Peri es porque está en la periferia de la cisura de Silvio. Entonces aquí tenemos el hemisferio izquierdo y toda esta área, si se lesiona, probablemente haya una fascia. La fascia es una pérdida del lenguaje a causa de un daño cerebral. Se caracteriza por errores al producir el lenguaje, parafrasias, fallas en la comprensión del lenguaje, yo no entiendo qué me dicen, o fallas para hallar palabras, anomia. Las afasias se asocian con lesiones en el área perisilviana del hemisferio cerebral izquierdo. Y es más común que las lesiones cerebrales en varones tengan resultados más complicados que en las mujeres. Si yo me lesiono una parte del cerebro izquierdo, una parte del lenguaje, probablemente yo no pueda comunicarme como lo hacía antes. Probablemente incluso no pueda volver a comunicarme jamás. En cambio, si una mujer se lesiona la misma parte del cerebro, lo más probable es que pierda parcialmente el lenguaje, pero no pierda la capacidad de comunicarse con otras personas. Entonces es muy interesante saber este dato. Otro efecto que puede causar el cerebro, y este ejemplo es muy interesante, es el síndrome del enclaustramiento. Tenemos a Jean-Dominique Bauby. Es un francés que caminando en la calle tuvo un desmayo y al despertar estaba en un hospital. Había tenido daño en el bulbo raquídeo, que es esta sección del cerebro, la parte del tallo del cerebro, que está relacionado con las conductas autónomas, por ejemplo, de nuestro organismo. Se le dañó, lo dejó totalmente paralizado, excepto por el ojo izquierdo, el cual sí podía mover, pero su capacidad de pensar, escuchar, imaginar y demás estaban intactas, pero el resto de su cuerpo no se podía mover y él era consciente. Y toda la gente pensaba que estaba en estado vegetativo. Sus hijos iban a visitarlo y no sabían que él los estaba escuchando, que él los estaba observando, que él estaba pensando en ellos, que él tenía muchas cosas que quería decirles y no podía hacerlo. Hasta que un día una enfermera fue capaz de darse cuenta de que ya podía mover el ojo izquierdo a voluntad. Entonces empezó a hacerle preguntas y Jan empezó a responder parpadeando, y entonces cada vez quedaron en escribir algunas cosas y la enfermera dictaba letra por letra para saber qué es lo que Jan quería decir. Decía A, Jan parpadeaba una vez para decir que no, y así cada letra hasta poder escribir palabras y después oraciones, hasta que acabó escribiendo un libro. Y su experiencia quedó inmortalizada en el libro y la película llamada La escafandra y la mariposa. Esta enfermera le ayudó mucho a poder explicar y mostrar a la gente que él sí estaba consciente, y nos ayudó a conocer también un poco más del cerebro. Y también por eso es tan importante nuestro trabajo, porque con la tecnología que se va desarrollando es probable que este tipo de síndromes puedan llegar a tratarse en un futuro no muy lejano. Muy bien, ahora vamos a hablar de un ejemplo de interfaz. Bueno, esta es una interfaz para comunicarse, es una interfaz humano-máquina. Esto quiere decir que la máquina no se conecta directamente con el cerebro, pero aún así funciona muy bien. Tenemos a Stephen Hawking, nacido el 8 de enero del 42 hasta el 14 de marzo del 2018. Fue un cosmólogo físico muy reconocido por su trabajo y su brillantez. Cuando era joven fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Lou Gehrig, enfermedad que lo dejó prácticamente paralítico. Hay interfaces que se han ido desarrollando con el propósito de restaurar parcialmente la capacidad de comunicación de pacientes con parálisis derivadas de enfermedades genéticas o adquiridas. Stephen Hawking, por ejemplo, utilizó un sistema llamado ACAT para comunicarse. Este sistema era controlado por el movimiento del rostro de Stephen Hawking. Él movía algunos músculos del rostro, la computadora registraba las señales del movimiento y estas se traducían al escrito. Esto se escribía. Stephen leía lo que se iba escribiendo y si estaba de acuerdo con lo que decía la pantalla, se decía.
con una voz medio robótica. Este sistema está basado en software libre, es accesible para cualquiera que desee utilizar el programa y el link se encuentra de hecho en las referencias de este video, así que no hay ningún problema. Muy bien, aquí están las referencias bibliográficas de esta presentación. Ahí están todos los libros que he utilizado. Entonces, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima sesión.